Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Aquí estamos, como no, trayéndoles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle al campanita de notificaciones y también darle me gusta al vídeo. Así podemos llegar a muchísimas más personas. Ya sin más nada que decir, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Dentro, salud. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Lilla, y a Juan Heitor XD. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taylor. Capítulo 9. La traición y el espadachín más fuerte del mundo. ¿Cuánto tiempo, Luffy? Preguntó un hombre parado en un barco con forma de ataúd. Luffy sonrió con suficiencia antes de responder. Sí que lo tiene, ojo de halcón, dijo Luffy mientras observaba al hombre ahora llamado ojo de halcón. Todos los chefs habían salido y ahora estaban detrás de Luffy y Zef, quienes observaban la interacción de Ojo de Halcón con los piratas de Crane. Zoro, a la derecha de Luffy, miraba a Ojo de Halcón con una mirada de pura emoción. Ahí está, el mejor espadachín del mundo, pensó Zoro con entusiasmo mientras ponía las manos sobre sus espadas. No pensé que lo encontraría tan pronto, pero no voy a rendirme ahora, pensó con convicción. Antes de que pudiera continuar, la voz de uno de los cocineros lo interrumpió. ¿Cómo partió ese galeón gigante en dos? Gritó un cocinero desconocido. Zoro también se lo había preguntado. ¿Cómo un solo hombre partió en dos un barco de ese tamaño? Fue entonces cuando Luffy rió entre dientes antes de responder a la pregunta del cocinero. Lo cortó, dijo Luffy entrecerrando los ojos al ver a Ojo de Halcón. Todos lo miraban fijamente, esperando que explicara más, pero no lo hizo. Zef vio la confusión en los rostros de sus chefs y Zoro, y decidió intentar ayudarlos a entender. Ese hombre de ahí es Dracule Miauk, también conocido como Ojo de Halcón. Es el mejor espadachín del mundo, dijo Zef, sorprendiendo a los chefs. Miauk era un hombre alto y delgado, de cabello negro, barba corta, bigote y patillas que apuntaban hacia arriba. Sus ojos eran de un extraño color amarillo que recordaba a un halcón. Vestía una ropa ornamentada en negro y rojo con un crucifijo colgante, lo que le daba la apariencia de un espadachín español. Su atuendo consistía en un sombrero negro de ala ancha decorado con una gran pluma, y un abrigo negro largo y abierto, sin camisa debajo, con mangas y cuello con estampados florales rojos. Llevaba pantalones morado claro sujetos por un cinturón decorado y metidos dentro de unas botas demasiado grandes para el tamaño de sus piernas. Y si se preguntan con qué cortó ese barco, lo hizo con esa espada que lleva atada a la espalda, dijo Zef, haciendo que todos los que miraban la espalda de Miauk vieran las espadas. La hoja era muy larga y estaba profusamente decorada. La empuñadura de esta hoja tiene una guarda, aunque las barras entre la hoja y la empuñadura son mucho más largas de lo habitual. La hoja es de un negro intenso con un brillo intenso. Es una espada larga de un solo filo con una ligera curva en el extremo. En general, la hoja parece una gran cruz negra. Uno de los chefs parecía que estaba a punto de decir algo sobre la espada de Miauk, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Miauk se estiró hacia atrás y agarró la empuñadura de su espada preparándose para desenvainarla, lo que hizo que Luffy entrecerrara los ojos y pusiera la mano sobre su espada preparándose para defenderse si era necesario. Todos contuvieron la respiración esperando ver lo que Miauk estaba a punto de hacer. Luffy estaba a punto de preguntarle qué estaba planeando, pero antes de que pudiera hablar, Zoro salió de detrás de Luffy y se movió para pararse a su lado con su pañuelo verde atado alrededor de su cabeza. Luffy se giró y lo miró para ver qué estaba planeando, pero con una mirada Luffy ya supo lo que Zoro estaba planeando. Cuando Zoro estaba a punto de saltar del restaurante y dirigirse hacia Miauk, Luffy lo agarró por la parte de atrás del cuello de su camisa y arrojó a Zoro detrás de él.
Zoro, sorprendido por la acción de Luffy, se puso de pie de un salto y le gritó. ¿Por qué demonios hiciste eso? Preguntó barra gritó. Luffy mantuvo la vista fija en Mihawk y ni siquiera se giró hacia Zoro al responder. Estabas a punto de tirar tu vida sin ninguna razón, dijo Luffy enojando a Zoro. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Zoro enojado. Estás diciendo que no puedo vencerlo. Gritó. Luffy, que aún le daba la espalda, habló con su habitual tono inexpresivo. Eso es exactamente lo que digo, dijo Luffy, sorprendiendo a los piratas de Krei y a los chiefs presentes. No tienen idea de lo grande que es el océano y lo pequeño que son ustedes en él, dijo Luffy mientras desenvainaba su espada y la levantaba en el aire antes de continuar. Si ni siquiera pueden hacer esto, no están listos para desafiar al más grande del mundo, dijo. Al terminar de hablar, Luffy bajó su espada con un movimiento rápido, apuntando al barco pirata de Krei, ya partido en dos. Al bajar la espada de Luffy, lo siguiente que todos vieron fue las dos mitades del barco pirata partidas en dos, justo por la mitad, causando que el barco se partiera en 4 pedazos. Zoro y los chiefs contemplaron la escena con los ojos abiertos como platos. Los piratas, junto con Craig, que aún estaban en el barco, gritaban y se aferraban a los trozos de madera que se desprendían del barco para mantenerse a flote. El propio Craig logró subirse a un trozo del barco y se quedó allí empapado, mirando a Luffy con odio puro. Luffy no le prestó atención. En cambio, se giró hacia Zoro y le habló. ¿Aún crees que tienes lo que se necesita? Preguntó Luffy. Zoro lo miró un rato antes de ajustarse el pañuelo alrededor de la cabeza y hablar. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo antes de saltar del restaurante y aterrizar sobre un gran trozo del barco que se desprendió. Luffy suspiró y miró a Mihawk antes de hablar. Lo quiero de vuelta con vida, ojo de halcón, dijo Luffy con un suspiro. Mihawk miró a Zoro un rato antes de girarse hacia Luffy y hablar con una leve risita. Lo intentaré, dijo, lo que hizo que Luffy entrecerrara los ojos. Zoro desenvainó todas sus espadas y le habló a Mihawk. Dracule Mihawk, dijo, captando la atención de todos. Los reto a un duelo por el título de espadachines más fuertes del mundo, dijo Zoro con convicción, lo que hizo que Mihawk bajara de su bote con forma de ataúd y subiera al mismo trozo roto del barco antes de hablar. Luffy tenía razón. No tienes idea de lo grande que es este mundo y lo pequeño que eres en él, dijo Mihawk, enfureciendo a Zoro. Zoro estaba a punto de abalanzarse sobre Ojo de Halcón, pero antes de que pudiera hacerlo, todos oyeron un grito a su derecha. Luffy. Dijo una voz demasiado familiar para Zoro y Luffy. Todos se giraron hacia la derecha y vieron a Usopp, Hondy y Yosaku en un pequeño bote salvavidas remando hacia ellos. Lo único que Luffy notó fue que Nami no estaba con ellos. ¿Qué pasa y dónde está Nami? Preguntó Luffy mientras se acercaba a su encuentro. Usopp, tras detenerse por fin, gritó, se calmó y habló con Luffy. Es Nami. Nos arrojó del barco y nos lo robó, dijo Usopp. En cuanto dijo eso, Luffy giró la cabeza rápidamente hacia Zoro y gritó. Creí haberte dicho que la vigilaras. Le gritó Luffy a Zoro. Zoro se sacó la espada de la boca y le respondió. La estuve vigilando todo el tiempo antes de que se fuera a mover el barco, gritó Zoro. ¿Cómo iba a saber que iba a robar el barco? Preguntó Zoro. Luffy estaba a punto de responder, pero Mihawk intervino antes de que pudiera decir nada. Vaya, parece que ya tienes un motín en tu tripulación, Luffy, dijo Mihawk con una risita, lo que enfureció a Luffy. Pronto, chispas eléctricas azules se pudieron ver alrededor del cuerpo de Luffy, el viento empezó a arreciar y el cielo se oscureció, cubriéndose completamente de nubes de tormenta. De repente, un trueno retumbante resonó en lo alto, asustando a todos, incluso a Mihawk. Luffy se giró hacia Zoro y le habló con un tono letal. Date prisa, sea lo que sea que estés haciendo, y ve a buscarme el barco mientras consigo un cocinero y mato a Craig, dijo Luffy, lo que provocó que Zoro asintiera. Luffy se giró hacia Usopp y habló. Después de que Zoro termine, quiero que sigan a Nami y recuperen el barco. Yo iré justo detrás de ustedes y me encargaré de Nami yo mismo, dijo Luffy, provocando que todos pensaran en algo en común. Lo siento por ella, pensaron todos. Luffy se giró entonces hacia Zoro y Mihawk para observar su pelea, que ya había comenzado. Mihawk luchaba contra Zoro con una pequeña daga que, según Luffy, llevaba escondida en la cruz que llevaba al cuello. Luffy vio que Zoro se esforzaba al máximo, pero no podía igualar la habilidad de Mihawk, y se enfadó porque Mihawk usaba una pequeña daga en lugar de su espada.
Luffy y todos los presentes observan cómo Miauk detiene el ataque más fuerte de Zoro sin apenas esfuerzo. Bienvenido al mundo real, Zoro, pensó Luffy al ver cómo Zoro comenzaba a cuestionar su fuerza tras ser detenido. Todos a su alrededor no podían creer lo que veían. No podían creer que ni siquiera el gran cazarrecompensas Zoro pudiera vencer a Miauk. Luffy ignoró los murmullos, manteniendo la vista fija en Zoro. Lo siguiente sorprendió a todos, incluido Luffy. Miauk apuñaló a Zoro justo en el pecho. Desde el ángulo en que se encontraba Luffy, parecía como si le hubieran apuñalado en el corazón. Sin embargo, a pesar de la puñalada, Zoro no se acobardó, no cayó. En cambio, se puso en guardia y atacó de nuevo a Miauk. Luz pudo ver que hablaban, pero no pudo oír lo que decían. Lo que sea que Zoro le haya dicho a Ojo de Halcón, lo hizo sonreír antes de sacar su espada y atacar a Zoro, rompiéndole dos de sus espadas y cortándole el pecho. Luego, Zoro cayó al agua, lo que provocó que Usopp y el dúo de cazarrecompensas gritaran. Zoro. Gritaron mientras saltaban al agua para salvar a Zoro. Luffy puso la mano sobre su espada y la desenvainó, mirando fijamente a Miauk, quien le devolvía la mirada con una sonrisa burlancia. Lo siguiente que vieron todos fue a Luffy desaparecer, lo que hizo que los piratas y cocineros abrieran los ojos de par en par ante su velocidad. Lo siguiente que oyeron fue metal contra metal justo antes de que se sintiera una enorme onda expansiva que hizo volar escombros por todas partes, derribando a algunos chefs y piratas, a la vez que creaba grandes olas que rompían el restaurante y los restos inestables del barco pirata Krang. Al principio, todos se preguntaron de dónde provenía la onda expansiva. No fue hasta que miraron al centro de todo que vieron a Miauk y Luffy allí de pie, con sus espadas chocando. Luffy miró a los ojos a Miauk antes de hablar. Creí haber dicho que lo quería de vuelta con vida, dijo Luffy antes de apartarse de la espada de Miauk y poner distancia entre él y él. Miauk se puso en guardia antes de responderle. Supongo que me dejé llevar, dijo. Mientras decía eso, Luffy se abalanzó sobre él con una fuerza inimaginable. Miauk apenas pudo levantar su espada para bloquear el ataque descendente de Luffy. Al chocar las dos espadas, se creó otra onda expansiva que hizo caer a muchos piratas y chefs. Craig miró a los dos espadachines con los ojos muy abiertos antes de susurrar para sí mismo. Tanto poder en un solo golpe de espada, susurró mientras observaba a Luffy y Miauk mientras se enfrentaban en medio de todos. Sanji, quien también tenía los ojos como platos ante el poder de los dos hombres, no podía creer lo que veía. ¿Son siquiera humanos?, preguntó Sanji en voz alta. Zef resopló y se cruzó de brazos antes de responder. Eso es lo que existe en Grand Line, dijo antes de tocarle el hombro a Sanji, lo que lo hizo mirar a Zef. Miren el cielo, dijo, señalando el cielo. Sanji y el resto de los chefs, junto con los piratas de Craig, Usopp y compañía, alzaron la vista y vieron que todas las nubes de tormenta anteriores se habían dividido por la mitad, creando una especie de trinchera. Nubes de ambos lados se precipitaban hacia la trinchera, pero ninguna se atrevía a cruzarla. Todos miraban al cielo con total incredulidad. ¿Partieron el cielo? No, el cielo en dos, dijo un cocinero asustado con voz sorprendida. La voz de Zoro hizo que todos dejaran de mirarnos. Luffy. Gritó Zoro, atrayendo la atención de todos, especialmente de Luffy y Miauk, quienes se separaron al oír su voz. Luffy miró a Zoro y lo vio tumbado boca arriba, sosteniendo en una mano la única espada que le quedaba en el aire. Luffy, ¿me oyes?, preguntó Zoro con voz temblorosa. Luffy suspiró, rió entre dientes y envainó su espada antes de responder con una sonrisa. Sí, te escucho, dijo Luffy. Zoro respiró hondo antes de volver a hablar. Perdón por preocuparte, dijo Zoro, provocando una sonrisa en Luffy. Si no me convierto en el mejor espadachín del mundo, estarías en un dilema, ¿verdad?, dijo antes de toser un poco de sangre, lo que provocó que el dúo de cazarrecompensas le gritara que se detuviera y ahorrara energías. Zoro ignoró y continuó hablando. Nunca volveré a perder, gritó Zoro con lágrimas en los ojos. Hasta que lo derrote y me convierta en el mejor espadachín del mundo, nunca volveré a ser derrotado. Al oír eso, Miauk y Luffy esbozaron una amplia sonrisa. ¿Tienes algún problema con eso, rey pirata?, gritó preguntó Zoro. Luffy rió para sí mismo antes de responder. Ningún problema, dijo Luffy. Entonces, Luffy se giró hacia Miauk y lo vio allí de pie, con los brazos cruzados y la espada ya atada a la espalda. Luffy estaba a punto de hablarle, pero Miauk miró en su dirección y habló primero. Aún es demasiado pronto para que mueras. Me llamo Ojo de Halcón Miauk.
Eres fuerte, pero aún te queda mucho por aprender. No importa cuántos años lleve, mantendré este título como el más grande del mundo y te esperaré. Ese día, debes perfeccionar tus habilidades, búscame, Roronoa Zoro. Dijo Ojo de Halcón, sorprendiendo a todos, incluido Luffy. Ojo de Halcón se giró hacia Luffy y le habló. ¿Tu objetivo sigue siendo convertirte en el rey de los piratas? Preguntó. Luffy sonrió con suficiencia antes de responder. Ya sabes la respuesta a esa pregunta, dijo Luffy, provocando la risa de Mihawk antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso a su bote. Mientras se alejaba, Luffy habló de nuevo. Por cierto, dijo, llamando la atención de Mihawk, si te encuentras con Shanks, avísale que entraré al paraíso en una semana, dijo antes de darse la vuelta y regresar al restaurante flotante. Mihawk se dio la vuelta y continuó caminando hacia su bote. Justo cuando estaba a punto de llegar, el sonido de alguien aterrizando en el barco roto llamó su atención y la de todos. Miró por encima del hombro y vio a Don Craig de pie allí con su armadura dorada. Ojo de Halcón, dijo Craig, haciendo que Ojo de Halcón se girara para mirarlo. Creía que estabas aquí para matarme, dijo Craig. Ojo de Halcón lo miró con expresión aburrida antes de responder. Lo estaba, pero ya me divertí bastante por hoy. Así que me voy a casa a descansar, dijo antes de darse la vuelta y empezar a caminar de vuelta a su bote. Mientras caminaba de vuelta, Craig volvió a hablar. Qué lástima, porque apenas estoy empezando, dijo mientras sacaba 2 pistolas y activaba las armas ocultas bajo su armadura, apuntándolas a Mihawk. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un rayo cayó del cielo y golpeó a Craig, desplomándolo en el suelo, humeando. Todos miraron la figura humeante de Craig con los ojos abiertos antes de que volviera a mirar el cielo nublado. Es como si los mismos dioses hubieran juzgado a Craig, dijo Patty con total incredulidad mientras miraba al cielo. Luffy los observaba a todos con expresión divertida. ¿Sabes que podría haberme encargado de eso, Luffy? No necesitaba tu ayuda, dijo Mihawk, lo que provocó que todos lo miraran con ojos enormes. Luffy rió entre dientes antes de responder. Lo sé, pero hice un trato con el viejo, dijo, ganándose un asentimiento de Mihawk antes de subir a su bote y zarpar. Luffy entonces dirigió su atención hacia Usopp y compañía, quienes acababan de vendar a Zoro. Usopp, gritó Luffy para llamar su atención. Ustedes 4 vayan tras Nami. Los alcanzaré en cuanto llegue el cocinero, dijo Luffy, haciendo que Usopp se enderezara y lo saludara antes de responder. Pueden contar con el gran capitán Usopp para recuperar el barco, dijo Usopp antes de que los 4 zarparan tras Nami. Luffy miró entonces a Zeff y habló. Espero que nuestro trato siga en pie, preguntó Luffy, ganándose una risita y un asentimiento de Zeff. Bien, dijo antes de girarse y mirar a Craig, que intentaba levantarse. Luffy se transformó en un rayo, sorprendiendo a todos los presentes, y se teletransportó frente a Craig. Cuando Craig se irguió, vio a Luffy de pie frente a él, mirándolo con expresión de aburrimiento. Craig lo miró con odio puro antes de levantar una de sus pistolas y apuntarle a la cabeza. Los chefs empezaban a preocuparse por Luffy, mientras que los piratas sonreían al saber que su capitán iba a matar al chico del sombrero de paja. Aunque tenía un arma apuntándole a la cabeza, la expresión de Luffy no cambió. Seguía con esa misma expresión de aburrimiento, lo que enfureció aún más a Craig. Uno de los chefs estuvo a punto de gritarle a Luffy que se apartara, pero antes de que pudiera hacerlo, Craig apretó el gatillo. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluso a Craig y Zeff. La bala impactó a Luffy justo entre los ojos y pareció atravesarlo como si fuera un fantasma. Al ver esto, Craig retrocedió unos pasos, sorprendido, antes de apretar el gatillo una y otra vez, solo para que ocurriera lo mismo cada vez. Soltando el arma, Craig empezó a tartamudear. Tú, comiste, una, fruta del diablo, dijo, sorprendiendo a todos los presentes. La gente alrededor de Luffy empezó a murmurar sobre haber oído hablar de frutas del diablo y mitos sobre ellas. Luffy simplemente los ignoró y se concentró en Craig, quien recuperó la compostura y comenzó a hablar. No importa si comiste una fruta del diablo o no, dijo, haciendo que el murmullo cesara y Luffy arqueara una ceja con curiosidad. Te lanzaré al agua y haré que te ahogues, dijo antes de extender la mano hacia atrás y sacar una lanza con 2 grandes placas doradas, como las que llevaba en el hombro, a un lado. Craig se abalanzó sobre Luffy e intentó golpearlo en el pecho, pero Luffy se apartó, agarró el asta de madera de la lanza con la mano izquierda y la sujetó, impidiendo que Craig la apartara.
Eres sin duda el mayor idiota que he conocido, dijo Luffy en tono aburrido mientras sostenía la lanza. ¿Qué dijiste, mocoso? Preguntó Craig enojado. Luffy solo suspiró antes de responder. ¿Qué clase de idiota pone una lanza de metal con 2 discos gigantes chapados en oro en un trozo de palo? Gritó Luffy antes de aplastar el palo de madera con la mano izquierda, haciendo que Craig abriera los ojos de par en par. Mientras la punta de la lanza caía al suelo, Luffy giró en el sentido de las agujas del reloj y la pateó hacia el barco de Craig. La lanza voló por los aires antes de clavarse en el barco de Craig justo en medio de un grupo de piratas. Al tocar el suelo, la punta explotó, lanzando a los piratas al agua. Luffy miró entonces a Craig, quien tenía una expresión de miedo dibujada en todo su rostro. En un abrir y cerrar de ojos, Luffy agarró la cara de Craig y le estrelló la cabeza contra el suelo. Luffy se levantó y apoyó el pie derecho sobre el pecho de Craig antes de hablar. Deberías tener cuidado al andar con todo este metal, Craig, dijo Luffy con una voz que les dio escalofríos a todos los presentes. Podría caerte un rayo, dijo antes de cubrirse el cuerpo con rayos y electrocutar a Craig. Todos los que observaban la escena podían ver claramente que Craig sufría un dolor terrible e intentaba gritar, pero no le salía la voz. Jin miró a su capitán con los ojos muy abiertos. Quería ayudarlo, pero el miedo no le permitió moverse. Luffy electrocutó a Craig durante unos 4 minutos antes de apagar el rayo, bajarse de él y volver con los chefs. Todos lo miraron para ver si se levantaba, pero con una sola mirada, todos lo supieron. Don Craig, el almirante pirata y gobernante de East Blue, había muerto. Mientras Luffy regresaba al restaurante, se detuvo, se giró hacia los piratas y los miró con una mirada fría que los hizo estremecerse. Les sugiero que salgan de aquí antes de que los mate a ustedes también, dijo Luffy, lo que los hizo correr a toda prisa en busca de piezas del barco roto para usarlo como bote. Cuando Luffy llegó a los chefs, Zed fue el primero en hablar. ¿Vas a dejarlos ir sin más? Preguntó. Luffy rió entre dientes y le sonrió antes de hablar. Un muerto no cuenta cuentos, dijo antes de entrar al restaurante. Al decir eso, Zed se echó a reír. De hecho no lo son, dijo Zed antes de seguir a Luffy al restaurante junto con el resto de los cocineros. Fin del capítulo. Este es otro capítulo para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor deje una opinión. 10. Capítulo 10. Siguiente persona hablando pensamientos. El Thor. Aquí hay otro capítulo. Espero que lo disfruten. En las reseñas, por favor, háganme saber si Nojiko debería unirse al equipo descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 10. Despedidas y hombres pescador. Luffy estaba sentado en una de las mesas del restaurante, comiendo un plato de sopa con Sanji y todos los chefs. Habían pasado algunas horas desde que Luffy derrotó a Craig y todo parecía haberse calmado un poco. Salvo algunos piratas que decidieron dejar la vida de piratas para convertirse en camareros, todo estaba relativamente tranquilo. Eso fue hasta que escuchó el grito de Patty. ¿Quién hizo esta sopa? Preguntó en voz alta. Sanji se levantó de su asiento con una sonrisa y se acercó a Patty antes de hablar. Sí, dijo con una sonrisa. ¿No es la mejor sopa que has probado en tu vida? Preguntó. Sin embargo, lo que Patty dijo a continuación le borró la sonrisa de felicidad y la reemplazó con una mueca de enfado. Es la peor sopa que he probado en mi vida, dijo Patty antes de tirar el tazón al suelo. Sanji lo agarró por la nuca y le gritó. ¿Qué dijiste, cabrón? Preguntó furioso. Antes de que Patty pudiera responder, otros cocineros empezaron a comentar sobre la sopa. Sí, esto es repugnante, dijo un chef. Me sabe a basura en un tazón, dijo otro. Continuó así un rato antes de que todos los chefs del restaurante le gritaran a Sanji por lo asquerosa que estaba su sopa. Luffy estaba más que confundido, preguntándose si estaba comiendo la misma sopa que todos los demás. Miró la olla que estaba sobre la mesa junto a Patty para ver si era la misma olla de la que había sacado la comida. Para su sorpresa, era exactamente la misma olla. Así que tomó la cuchara y probó otra porción de sopa, ignorando la pelea que se desató entre Sanji y los chefs detrás de él. La sopa le sabía increíble. Le recordó a la comida casera que Makino solía cocinarle de niño en la isla del amanecer. Luffy fue interrumpido por el sonido de lo que Luffy pudo distinguir como la pierna de palo de Zed golpeando el suelo al caminar. El sonido atrajo la atención de todos en el restaurante. Todos miraron hacia las escaleras y vieron a Zed bajando con una cuchara en la mano. Caminó directo a la olla de sopa en la mesa, metió la cuchara y tomó un poco. Todo el alboroto cesó.
Quienes estaban peleando y comiendo se detuvieron y miraron a Zef con la respiración contenida, esperando a ver qué decía sobre la sopa. Para Luffy, si alguien podía juzgar el sabor de la sopa y acertar, ese era Zef. Zef se metió una cucharada de sopa en la boca y la removió para saborearla bien antes de dar su opinión. Esta sopa está horrible, dijo antes de escupir al suelo. Al decir eso, Luffy se quedó boquiabierto. Estaba a punto de tomar un sorbo de whisky cuando se detuvo, miró el vaso y pensó. ¿El whisky me está quemando las papilas gustativas? Pensó antes de encogerse de hombros, beber de un trago y saborearlo. Luego dirigió su atención a Sanji, que se acercaba a Zef con cara de enfado. ¿Qué dijiste, viejo idiota? Preguntó / gritó Sanji. Zef se cruzó de brazos antes de responder. Ya me oíste la primera vez, mocoso, dijo antes de darse la vuelta y volver a la cocina. Mientras caminaba, miró por encima del hombro y volvió a hablar con Sanji. Mejor únete a la tripulación pirata de ese chico, porque no necesito a un cocinero pésimo como tú trabajando aquí, dijo Zef. Luffy, al ver cuánto le impactó ese comentario a Sanji, decidió aportar su granito de arena. Así que se levantó con su tazón, se acercó a la olla y empezó a servir más sopa. Mientras se servía la segunda ración, habló para todo el restaurante. ¿Saben? No sé de qué están hablando, dijo, captando toda la atención. Esta es la mejor sopa que he probado en años, dijo, provocando una sonrisa en Sanji. Sanji miró a Luffy antes de volver la vista hacia Zef y hablar. De acuerdo, dijo, haciendo que todos lo miraran. Si ustedes, cabrones, no saben apreciar la buena cocina, entonces iré a donde la mía sea apreciada, dijo antes de volverse hacia Luffy, que regresaba a su mesa. Ya tienes cocinero, Luffy, dijo antes de salir del restaurante. Al decir eso, Luffy sonrió al ver que acababa de encontrar a su cocinero. Ahora solo le quedaba solucionar sus problemas con el navegador. En cuanto Sanji salió del restaurante, Luffy miró a Zef y habló. ¿Sabes? Realmente no sentí nada malo en la sopa, dijo, lo que provocó que Zef se riera entre dientes y algunos de los chefs lo miraran ligeramente avergonzados, lo que confundió a Luffy. No hay nada malo con la sopa, dijo Zef con una cálida sonrisa en su rostro. Sanji es un gran cocinero, uno de los mejores chefs del restaurante, dijo Patty, lo que provocó que algunos de los otros chefs asintieran en señal de acuerdo. ¿Y por qué le dijiste que su comida era pésima? Preguntó Luffy antes de empezar a comer. Zef se acercó a la mesa de Luffy y se sentó frente a él antes de empezar a hablar. Ese chico es extremadamente testarudo. Tiene sus propios sueños, pero se queda en este restaurante pensando que necesita saldar una deuda que nunca esperé que pagara, dijo Zef, lo que provocó que Luffy asintiera, demostrando que entendía lo que decía Zef. Jamás se habría ido solo, dijo con una risita. Así que decidimos darle un empujón fuerte, añadió Patty, provocando la risa de todos. Fue en ese momento que el Aki de observación de Luffy le advirtió que Sanji estaba en la puerta escuchando todo lo que decían de él. Luffy sonrió y no dijo nada. En cambio, se levantó y se dirigió a la puerta trasera para encontrarse con Sanji. Al salir, lo vio asomado a la borda del barco con lágrimas en los ojos. Luffy caminó y se paró a su lado con la espalda apoyada contra el costado del barco. ¿Tuviste algún sueño, Sanji? Preguntó Luffy para captar su atención. Sanji se secó los ojos antes de sacar un cigarrillo y encenderlo. Sí, tengo uno que quiero lograr antes de morir, dijo antes de darle una calada profunda a su cigarrillo. ¿Has oído hablar del All Blue? Preguntó. Luffy se apartó de él, miró al cielo y suspiró antes de responder. Sí, lo he hecho, dijo Luffy, sorprendiendo a Sanji. Se dice que es un mar místico y legendario, y se rumorea que es el único lugar del mundo donde se unen los mares del norte, sur, este y oeste. En este océano legendario, se dice que hay peces de cada uno de los 4 mares, por lo que he oído, es el sueño de todo chef, dijo Luffy antes de volver la vista hacia Sanji y ver que sus ojos estaban abiertos de par en par al saber que Luffy había oído hablar del All Blue. ¿Crees que existe? Preguntó Sanji con una voz que parecía asustada por la respuesta. No lo sé, dijo Luffy, lo que desalentó un poco a Sanji. Sin embargo, continuó Luffy, haciendo que Sanji lo mirara con esperanza. Solo hay una manera de averiguar si existe o no, dijo con una sonrisa, lo que hizo que Sanji sonriera a su lado. Supongo que solo hay una manera, ¿eh? Preguntó retóricamente con una sonrisa burlancia. Luffy se giró y miró hacia el mar abierto con una sonrisa burlona y habló.
Pongamos este mundo patas arriba, dijo con voz convencida antes de volverse hacia Sanji y hablar de nuevo. Ve a preparar tus cosas. Tenemos que irnos cuanto antes, dijo antes de seguir la dirección de Nami. Tengo que atrapar a un ladrón, dijo antes de volver a entrar. Al entrar, vio que todos estaban limpiando el restaurante y que algunos chefs estaban sentados, relajándose. Luffy se acercó a una mesa vacía y se sentó con un vaso en la mano antes de servirse un whisky. Mientras Luffy disfrutaba de su bebida, las puertas del restaurante se salieron de sus goznes y algo entró con estrépito. Todos en el restaurante se sobresaltaron por el repentino cambio de acontecimientos. Pasó de ser un momento tranquilo y apacible a uno largo y aterrador. Muchos chefs pensaron que el pirata Craig había vuelto para vengarse, o que los marines se habían enterado de la pelea entre Luffy y Craig y habían venido a arrestarlos. Cuando la nube de polvo finalmente se disipó, todos se quedaron mirando una escena realmente extraña. Yaciendo en el suelo, había un hombre dentro de la boca de un tiburón. Por segunda vez hoy, Luffy se preguntó si debía dejar de beber. Miró a su alrededor para ver si todos veían lo mismo que él y, para su sorpresa, así fue. ¿Es ese un Fishman?, preguntó uno de los cocineros. ¿Vino desde la isla del hombre pez solo para comer aquí?, preguntó otro cocinero, refiriéndose a lo anterior. Idiota, es un humano en un tiburón sartén, dijo Patty a los dos cocineros. Luffy finalmente decidió levantarse y se acercó para ver bien al hombre. Lo que vio le abrió los ojos de par en par. Era Yosaku. ¡Yosaku!, gritó Luffy antes de sacarlo de la boca del tiburón. Al sacarlo, algunos chefs lo recogieron y lo liberaron, mientras otro le trajo una manta. Tras sentarlo en un chark, Luffy comenzó a interrogarlo. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están los demás? ¿Encontraste a Nami?, preguntó. Yosaku se envolvió en una manta antes de hablar con tono sombrío. Nunca la alcanzamos, pero por la dirección en la que se dirige, creemos que hemos descubierto a dónde va la hermana mayor y qué planea hacer, dijo, lo que hizo que Luffy entrecerrara un poco los ojos. Ya veo, dijo antes de tomar un sorbo de whisky. Para que podamos recuperar el barco, dijo Luffy, lo que hizo que Yosaku bajara un poco la mirada antes de responder. Quizás, dijo, haciendo que Luffy arqueara una ceja. Pero si nuestra sospecha resulta ser cierta, el lugar al que va podría significar una muerte segura para todos si la seguimos, dijo Yosaku, sorprendiendo a Luffy y a todos los presentes con ese comentario. La cuestión es que necesitamos tu ayuda, hermano Luffy. Por favor, ven conmigo, dijo Yosaku con voz desesperada. Bueno, no lo entiendo bien, pero lo entiendo. Vamos, dijo Luffy antes de caminar hacia la puerta principal, con Yosaku siguiéndolo de cerca junto con todos los chefs que querían despedirse. Al salir, todos vieron a Sanji allí de pie con una bolsa al hombro. Entonces miró a Luffy y habló. ¿Están listos para irnos, capitán?, preguntó sorprendiendo a los chefs que estaban allí. Sí, parece que el resto de los chicos van a necesitar ayuda, dijo Luffy antes de caminar hacia la entrada del restaurante con Yosaku, dejando a Sanji para que se despidiera. Podía oír a Sanji de fondo gritándoles a los cocineros por su mala actuación, y también podía oírlo llorar mientras agradecía a Zef todo lo que había hecho por él a lo largo de los años. Luffy decidió entonces ignorar a Sanji, mirar al cielo y se concentró en convocar una nube sobre la que pudieran subir. Una pequeña parte del cielo comenzó a llenarse de unas cuantas nubes de tormenta. Cuando el tamaño le pareció adecuado a Luffy, la nube comenzó a descender hacia el restaurante. Para entonces, Sanji ya había terminado de agradecer a Zef y se acercó a Luffy, sin notar la nube que descendía del cielo. ¿Cómo vamos allá?, preguntó mientras se secaba las lágrimas que le quedaban en los ojos. Si quieren, tengo un pequeño bote que podría llevarnos, dijo. Luffy no dijo nada, simplemente señaló al cielo, lo que hizo que Sanji y los chefs también lo miraran. Decir que estaban sorprendidos por lo que vieron sería quedarse corto. Tenían los ojos desorbitados y la mandíbula prácticamente colgando al ver un trueno descender lentamente del cielo y detenerse a los pies de Luffy. Cuando llegó la nube, Luffy saltó sobre ella, sorprendiendo a todos, excepto a Yosaku, que ya la había visto. De la nube, se formó un trono con 2 asientos delante. Entonces miró a Sanji y a Yosaku y habló. ¿Se quedarán ahí parados todo el día o se subirán ya?, preguntó retóricamente, sacándolos de su asombro. Rápidamente subieron a la nube y se sentaron. Al sentarse, un rayo salió de la nube y los rodeó, sujetándolos a sus asientos. Luffy se giró hacia Zef y le dijo.
Cuídate, viejo, dijo antes de que la nube se alejara por el agua a una velocidad asombrosa en dirección a donde se dirigían los demás. Niño descarado, dijo Zed mientras observaba cómo la nube se hacía cada vez más pequeña a medida que se alejaba a toda velocidad. De vuelta en la nube, Luffy estaba sentado tranquilamente en su trono sirviéndose una bebida mientras Sanji y Yosaku la tocaban, intentando asimilar que estaban en una nube. ¿Cómo puedes hacer esto?, preguntó un asombrado Sanji. Luffy dio un sorbo a su bebida antes de responder. Comí una fruta del diablo del rayo. Puedo controlar los rayos y convertirme en un rayo, dijo mientras convertía su mano derecha en un gran rayo. Por alguna razón, puedo controlar las nubes de tormenta hasta cierto punto. A mí también me sorprendió cuando lo descubrí, dijo Luffy. Sanji asintió y volvió a admirar la nube, pero fue interrumpido cuando Luffy le habló a Yosaku. Entonces, Yosaku, dijo para llamar su atención. ¿Quieres decirnos qué tiene de malo el lugar al que va Nami?, preguntó. Yosaku nos sentó y habló con Luffy y Sanji. Ella fue a Arlong, dijo, causando que Luffy entrecerrara los ojos y Sanji levantara las cejas. Arlong. ¿Te refieres a Arlong dientes de sierra? Interrogación de cierre, preguntó Luffy sorprendido. Yosaku asintió antes de volver a hablar. Nami no podía dejar de mirar la foto de Arlong al verla. Y no era una mirada normal, había algo diferente en su forma de mirar, algo concentrado. Te digo que Nami planea derrotar a Arlong y cobrar la recompensa de 20 millones de bayas. Dijo Yosaku, haciendo que Sanji abriera los ojos de par en par. Luffy no dijo nada. Simplemente esperó a que Yosaku continuara antes de decir nada, porque algo no le cuadraba. El señor de la guerra y capitán de los piratas Gyojin, Jinbe, dejó a Arlong aquí en el East Blue y desde que llegó aquí ha tomado el control de 20 pueblos, dijo Yosaku, sorprendiendo de nuevo a Sanji. Justo cuando Yosaku estaba a punto de hablar, Luffy lo interrumpió. Jinbe no dejó a Arlong aquí para causar problemas. Los dos se pelearon hace mucho tiempo, y Arlong y otros Gyojin que se creen superiores a los humanos se instalaron en el East Blue tras dejar a los piratas Gyojin, dijo Luffy, aclarando el tema. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sanji recibiendo un asentimiento de Yosaku mostrando que él también quería saber cómo Luffy sabía eso. Conocí a Jinbe hace mucho tiempo, cuando fui a la isla Gyojin, dijo Luffy, sorprendiendo a los dos pasajeros en la nube. Fue muy amable. Incluso me dio carne, dijo Luffy con una sonrisa que les hizo sudar una gota. En fin, mientras estuve allí, me contó la historia de Fisher Tiger y otras historias sobre su viaje pirata. La historia de Arlong es una de ellas, concluyó. Guau. Fuiste a la isla Gyojin, dijo Sanji con una expresión extraña. Tienes que decirme, ¿son las sirenas tan hermosas como dicen las historias?, preguntó con corazones en los ojos mientras su cigarrillo expulsaba uno en forma de corazón. Las historias no les hacen justicia, dijo Luffy, provocando que a Sanji le sangrara la nariz. Pero no tienes que creerme, lo verás tú mismo cuando vayamos, dijo Luffy, provocando una amplia sonrisa en Sanji, quien empezó a cantar sobre cuántas sirenas se va a casar. Luffy simplemente negó con la cabeza, se giró hacia Yosaku y le dijo que continuara donde lo había dejado. Arlong estableció su base de operaciones principal en las islas Konomi. La llama Parque Arlong, y ahí es a donde se dirige Nami, dijo Yosaku. Luffy suspiró y dio un sorbo a su bebida antes de responder. Esta chica es más problemática de lo que vale, dijo mientras se masajeaba la frente con la mano derecha. Si quiere matar a Arlong por su recompensa, ¿por qué no lo dijo y todos la hubiéramos ayudado? ¿Es tan codiciosa que lo quiere todo para ella?, preguntó, lo que provocó que ambos se encogieran de hombros. Hay algo en su comportamiento que no me cuadra. Agárrense, dijo Luffy de repente, desconcertando a Sanji y Yosaku. Entonces, de repente, la nube de tormenta en la que viajaban aceleró, se inclinó hacia arriba y comenzó a ascender cada vez más alto en el cielo. ¿Qué estás haciendo?, gritó Yosaku. Subiendo a mayor altitud. Así llegaremos más rápido, dijo antes de aumentar la velocidad de la nube una vez más. Ahora la nube volaba por el cielo a unos 128 kilómetros por hora y se encontraba a unos 6000 metros de altura. Yosaku y Sanji parecían más que asustados por la altura a la que se encontraban. Sanji se esforzaba por disimularlo mejor mientras Yosaku gritaba por su vida. Tras viajar unos 30 minutos en lo alto de las nubes, la nube de tormenta comenzó a descender del cielo hasta situarse a unos 3 metros sobre el agua. Mirando hacia adelante, pudieron ver una isla a lo lejos. Luffy miró a Yosaku, quien intentaba recomponerse, y habló. ¿Es esa la isla?
Preguntó. Yosaku miró hacia delante de la nube antes de hablar. Sí, ahí está, dijo señalando hacia adelante. Y ahí está el Parque Arlong, dijo, señalando la silueta del alto edificio justo al frente de la isla. Mientras decía eso, Luffy giró la nube a la derecha y comenzó a alejarse del Parque Arlong. ¿Qué estás haciendo? ¿El Parque Arlong está justo ahí?, preguntó Yosaku con expresión confusa. Vamos al otro lado de la isla. Busquemos a Zoro y al resto de los chicos antes de que destruyamos este lugar, dijo, recibiendo un asentimiento de Yosaku y Sanji. Volaron alrededor de la isla hasta llegar a la orilla trasera, que parecía lo suficientemente aislada como para que nadie los viera. La nube voló hacia la orilla antes de detenerse. Al detenerse, los rayos que sujetaban a Sanji y Yosaku en sus asientos desaparecieron. Luffy se levantó de su trono, seguido de Sanji y Yosaku. La nube comenzó a acercarse cada vez más al suelo hasta tocarlo. Al tocar el suelo, comenzó a disiparse lentamente hasta que desapareció por completo y 3 chicos quedaron de pie en la orilla. ¿Y ahora qué, capitán?, preguntó Sanji mientras encendía un nuevo cigarrillo. Luffy miró a su alrededor un momento antes de responder. No parece haber pueblos ni aldeas cerca, dijo Luffy mientras usaba su haki de observación para buscar gente. Probablemente haya uno más tierra adentro. Por ahora, creo que solo necesitamos encontrar al resto de los chicos, dijo. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano Luffy?, preguntó Yosaku con cara de confusión. Luffy pensó un momento antes de que se le ocurriera una idea. Creo que simplemente les haremos saber que estamos aquí en la isla y luego nos ocuparemos del resto, dijo confundiendo tanto a Sanji como a Yosaku. ¿Y cómo planeas hacérselo saber?, preguntó Sanji, provocando una sonrisa burlona de Luffy. Ya verás, dijo antes de mirar al cielo. En el Parque Arlong Zoro está sentado atado frente a lo que parece una especie de piscina. Lo rodean numerosos Gyojin y Nami. Tras Nami, Arlong, líder de los piratas de Arlong, es un Gyojin grande, musculoso y de color azul claro, con forma de tiburón sierra. Tiene el pelo largo y negro, con un pico de viuda que le llega hasta los hombros, bajo una usanca marrón. Tiene una aleta en la nuca, rodeada de pelo, y las branquias se encuentran a ambos lados del cuello. En el lado izquierdo del pecho lleva el tatuaje de los piratas Gyojin, mientras que su propia bandera pirata está en la parte inferior del brazo izquierdo. Estaba sentado en una silla de jardín blanca mirando a Zoro, quien a su vez miraba a Nami. Supongo que por fin lo entiendes. Solo los usé para conseguir lo que quería. Eran lo suficientemente hábiles para satisfacer mis necesidades, pero vaya si eran unos tontos, dijo Nami con una mirada de suficiencia que hizo que Zoro apretara los dientes. En cuanto dijo eso, Arlong se echó a reír. Los engañó por completo. Es inútil, es despiadada. Traicionó a su propia familia por dinero, así que no deberían sentirse tan mal, dijo Arlong, haciendo que Nami se estremeciera, algo que Zoro no notó. Si yo fuera tú, simplemente admitiría la derrota e intentaría olvidar el día que la conociste, dijo, haciendo que Zoro bajara la mirada un poco antes de empezar a reír entre dientes, lo que desconcertó a todos, incluida Nami. Allí estaba un hombre que probablemente estaba a punto de morir y se reía como si todo estuviera bien. ¿Olvidarlo?, preguntó Zoro retóricamente. Es casi imposible. Y en cuanto a que confiamos en ella, no lo hicimos. Bueno, el capitán desde luego que no, dijo Zoro, sorprendiendo a todos, incluida Nami. La única razón por la que nos robó el barco es porque no estaba mirando como me dijo el capitán, me distraje un poco, dijo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Nami. Zoro rió un poco más antes de responder. Verás, el capitán me dijo que te vigilara antes de ir a ese restaurante, pero cuando apareció alguien, me distraje y te quité la vista de encima, dijo, provocando la burla de Nami. Y en cuanto a no poder olvidar esto, digamos que molestó a la persona equivocada, dijo Zoro enigmáticamente. Arlong observaba la interacción con los ojos entrecerrados, al igual que todos los demás Gyojin. ¿De qué hablas?, preguntó Nami con curiosidad. El rostro de Zoro se tornó serio antes de responder. Te uniste a la tripulación del capitán, cometiste traición y, encima, robaste su barco con su bandera pirata, dijo Zoro, asustando un poco a Nami. ¿De verdad crees que no habrá repercusiones por tus acciones?, preguntó con una sonrisa burlancia. Probablemente esté de camino hacia aquí ahora mismo y, por tu bien, más te vale que se haya calmado un poco desde la última vez que lo vi, dijo.
Mientras decía eso, una gran sombra se proyectó sobre el parque Arlon y se extendía hacia el mar. Todos levantaron la vista, sorprendidos por lo que vieron. Bueno, todos menos Nami y Zoro. El rostro de Nami palideció mientras Zoro sonreía al mirar al cielo. En el cielo, se veían relámpagos destellantes que impactaban en puntos aleatorios de la isla. Entonces, de repente, un fuerte trueno se escuchó por toda la isla y en algunas islas vecinas. Los hombres Gyojin estaban confundidos por lo que veían. Fue como si una gran tormenta hubiera surgido de la nada sin previo aviso. Zoro y Nami, sin embargo, sabían que no era una tormenta normal. Eso solo podía significar una cosa. Luffy estuvo aquí y todavía está enojado. Fin del capítulo. Ese es otro capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. En las reseñas, por favor hazme saber si quieres que Nojiko se una al equipo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.